Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cómo está hoy Yamil en la mañana? Con esa noticia. Nos alegramos, damos gracias a Dios por la respuesta en la vida tuya, ¿no? Muy bien, en esta mañana queremos tocar un tema que es bastante importante. Y yo creo que nos va a hablar a todos en forma muy clara. Y el tema se llama Cuando Dios se queda en silencio, pero y molesto. Cuando Dios se queda en silencio y molesto. Y da a conocer las razones de su molestia y de su silencio. Vamos a manejarnos en el libro de Malaquías. Tengámoslo abierto, el libro de Malaquías. Tiene un poco de eco. No lo tenía, estaba bien. A manera de introducción veamos lo siguiente. El pueblo de Israel era un pueblo escogido. Lo sigue siendo todavía. Pero cuando miramos el Antiguo Testamento, el pueblo disfrutaba del amor y la misericordia, ambas cosas. Ahora, en la época actual, lo que está presente es la misericordia de Dios, a pesar que ellos rechazaron el Mesías. Sin embargo, en el Antiguo Testamento vemos más o menos 1500 años de relación de Dios con su pueblo, con el pueblo de Israel. Y fue una relación muy íntima de amor, de misericordia, de respaldo, de sostenimiento de su pueblo. Cuando llegamos a Malaquías, el último libro que encontramos en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel había regresado de su cautiverio en Babilonia, que había sido un cautiverio bastante largo y bastante cruento. Acuérdense que los babilonios son los caldeos. Dice la historia que solo 50.000 exiliados volvieron de Babilonia. ¿Cuántos murieron en el exilio? No tenemos el dato. Pero 50.000 exiliados vuelven, más el resto que se había quedado en su tierra. Y Dios, tal como había prometido que iba a haber un remanente que volvería del cautiverio, comienza a bendecir al pueblo. Ellos regresan en el año 536 al año 538 antes de Cristo. Al poquito tiempo de volver, Dios respalda, permite que Zorobabel reconstruya el templo que estaba derruido. O sea, el pueblo puede tener su sistema de sacrificios otra vez, lo cual contribuye a una felicidad del pueblo y a la paz del pueblo. Están en su territorio, el templo pequeño, no es el gran templo, es el templo pequeño, está reconstruido, está el santuario, y pueden ofrecer sus sacrificios que son tan importantes para el pueblo judío. El pueblo judío no se siente perdonado hasta que no puede presentar su sacrificio, tal como lo establece la ley, que es de animales. Por eso que hoy el pueblo de Israel
descarga su culpa en los lamentos, en el muro de los lamentos, que así le pusieron, porque no pueden presentar sacrificio en la sinagoga. También hombres importantes habían vuelto. Había vuelto Esdras en el año 458 y Nehemías en el 495 había vuelto. Y ahí estaba. Por lo tanto, tenían hombres de Dios para hablarles. Sin embargo, en solo un siglo, en 100 años, ¿qué se produjo en el pueblo? Una rutina religiosa que los llevó a una dureza de corazón tremenda. Comenzaron a despreciar y a quejarse del gran amor de Dios. Y se separaron completamente de sus ordenanzas, es decir, de la ley. Es un paralelo con lo que sucede en el caso nuestro, hablando de la iglesia. Luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que trajo tanta confusión y tanta destrucción, sobre todo en Europa, millones y millones de vidas se perdieron allí. La iglesia sufrió mucho. Muchos cristianos fieles en Alemania, que eran judíos, fueron a un campo de concentración. Sin embargo, Dios permitió una oleada de bendición a partir del año 60 en adelante. La iglesia cristiana nunca tuvo tanta prosperidad como entre los años 60 y 90. Fue el año de las misiones. Fue el año que había dinero para que misioneros fueran para todo el mundo. América Latina fue saturada con la predicación del Evangelio. Se levantaron iglesias en todas partes. Chile tenía la mayor cantidad de gente cristiana evangélica de América Latina. La ciudad de Temuco en Chile era la capital evangélica, así se le llamaba, junto con Costa Rica. ¿Y qué pasó? Lentamente parece que la iglesia le hizo mal la bendición, le hizo mal la prosperidad. Y a partir del año 2000 en adelante, ¿qué estamos viviendo? Se podría decir de nosotros exactamente lo que se decía del pueblo de Israel en el tiempo de Malaquías. Rutina religiosa que ha llevado a dureza de corazón, igual. Un desprecio del gran amor de Dios. Hemos puesto la confianza en otras cosas y no en la seguridad y el amor de Dios. Y también nos hemos separado de las ordenanzas. Aun cuando decimos que no estamos bajo la ley, pero también nos hemos separado de las que dice el Nuevo Testamento. Lo que pasó con el pueblo de Israel, lentamente también está pasando con nosotros. Fíjense que luego de la reprensión de Dios al pueblo de Israel, como la vamos a ver, Dios dijo, no les hablaré más. Y por 400 años Dios no les volvió a hablar ni a mandar un profeta. Eso marcó la final decadencia del pueblo de Israel, quedando bajo el dominio del Imperio Romano. ¿Cuáles son las ofensas que Dios está reprendiendo al pueblo de Israel? Vamos a Malaquías capítulo 1. Vamos al versículo 2 al 5. Dice así: yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste?
¿En qué nos amaste? Esa es la queja de Dios con el pueblo. Yo los he amado. Y ustedes se preguntan, ¿en qué nos has amado? ¿Dónde está el amor de Dios? Acaban de ser liberados del cautiverio en Babilonia. Acaban de recuperar otra vez el templo, otra vez su sistema de sacrificios y Dios hablándoles de bendición. A veces los cristianos somos así también. Bueno, ¿hasta cuándo van a hablar del amor de Dios que yo no lo veo en mi vida en ninguna parte? Y Dios le da su argumento. Acuérdense, no era Esaú, hermano de Jacob, dice Jehová, llamé a Jacob y a Esaú aborrecí, es decir, no lo tuve como prioridad, aunque era primogénito. Y preferí que ustedes fueran hijos de Jacob. Y el ser hijo de Jacob les significó bendición a ustedes. Y miren lo que pasó con Esaú. ¿Qué dije yo de Esaú? Que Esaú no iba a progresar. Y que los hijos de Esaú, junto con los de Ismael, iban a ser sus enemigos. Y los he liberado una y otra vez de ellos. ¿Cómo no va a ser amor eso? Que yo me haya preocupado no solo por el presente, sino por el futuro de ustedes. Sin embargo, ellos dicen, no hay tal amor. Somos débiles. Perdimos todo en el cautiverio. Sus ojos estaban allí todavía en todo lo que habían perdido. Siendo que en 1500 años habían visto una y otra vez que Dios les había dicho, y aunque todo fuere destruido, yo lo reconstruiré. Y Dios lo había hecho muchas veces. Y uno se pregunta cómo es posible que en 1500 años un pueblo que vio a Dios en acción, en el pleno sentido de la palabra, desconozca el Dios que tiene. Ellos se quejan. No tenemos prosperidad. ¿Y dónde está la prosperidad? No la vemos. ¿Y la salud? Solo 50,000 volvimos de allá. Ellos eran testigos de lo que había pasado con toda la herencia de Ismael y de Esaú. Habían sido testigos de cómo la tierra prometida la habían obtenido con el respaldo de Dios. Sin embargo, dudan del amor de Dios, se quejan de la ausencia de amor de Dios y reclaman porque en ese momento no tienen lo que tenían y todo quedó allá en el cautiverio. Sin embargo, Dios les dice en el 5, va a venir un cambio y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. A pesar de la actitud de ellos, Dios sigue diciéndoles, va a venir una bendición. Va a venir una bendición, pero ellos no la creen. Y siguen quejándose de Dios. Hoy día también nos quejamos mucho de Dios. Y no nos damos cuenta que Él siempre está allí y ha estado allí. Ahora, no entienden que la razón por que Dios los ama no es tanto por las cosas que les da. Los ama porque ha decidido que sean su pueblo para siempre. Se olvidaron que Dios les dijo a ellos, con amor eterno te he amado y por lo tanto te he prolongado mi misericordia. A veces nosotros también estamos en lo mismo, en la quejabanza en vez de la alabanza. Y la quejabanza no obliga a que seamos músicos, no necesitamos ser músicos para usar la quejabanza.
Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. En segundo lugar, del versículo 6 hasta el 2:9, hasta el capítulo 2:9, ¿qué encontramos? Dios dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Ustedes me invocan, se quejan, me llaman Dios, me llaman Padre, pero si yo soy Padre y ustedes son hijos, ¿dónde está la honra que tengo que recibir como Padre? Ya en la ley era muy claro, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y Dios les está diciendo, bueno, ¿y ustedes qué pasó con ese mandamiento? Me invocan como padre, se quejan a mí como padre, pero ¿dónde está mi honra? En su conducta, como vamos a ver, no me están honrando. Ahora, me llaman Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Entonces, no soy para ustedes ni Padre ni Señor. Y a pesar de eso, sigo teniéndoles amor. A pesar de eso, sigo estando allí con ustedes. ¿No es un poquito parecido a lo que nos pasa también a nosotros? Cuando nosotros recitamos el Padre Nuestro, cuando oramos el Padre Nuestro, no nos damos cuenta a veces de la carga que nos echamos encima. Y aquí vale la pena dar una explicación. En el libro de Corintios dice el apóstol Pablo, derribando todo argumento que tenemos enfrente de Dios. No sé si ha entendido ese versículo. Derribando todo argumento. ¿Sabe quién argumenta? El que argumenta es el diablo. ¿Y cómo argumenta el diablo? ¿Cómo lo hizo con Job? Dios dijo, mira, ¿te has fijado en mi hijo Job? ¿Has visto a alguien como él? Él me reconoce como Dios y como Padre, no hay duda. ¿Y cuál fue el argumento del diablo? Deja de bendecirlo y vamos a ver cómo va a reclamar contra ti. Y la conducta de Job, ¿qué produjo? Que Satanás se quedó sin argumento. Porque Job no cambió su estilo. Siempre dijo, el Señor dio, el Dios quitó, Dios bendijo, etcétera, etcétera, punto. Él es Dios. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros los cristianos decimos algo que no corresponde a la realidad, le damos al diablo un argumento para que se presente delante de Dios. Mira este mentiroso. Y tú que lo amas tanto. Escúchalo, mira. Él dice que tú eres su Dios, pero mírale la conducta, no te reconoce. Él dice que tú eres su Señor y no te obedece. Entonces el diablo dice, tienes que no bendecirlo, porque tú no bendices a los mentirosos. ¿Se dan cuenta en el lío en que nos metemos a veces? Satanás no puede atacarnos si no tiene argumentos. Y nosotros somos los que proporcionamos el argumento. Y eso es lo que le está diciendo acá al pueblo de Israel. Si me dicen Dios, bueno, denme la honra que como Dios merezco. Y si me dicen Señor, denme la obediencia que yo también debo tener. Ahora, el amor infinito de Dios no absuelve de la culpa. Dios tenía un amor y tiene un amor infinito por Israel, pero no están absueltos de la culpa. Hay tres cosas ahora que Dios les va a reclamar. Versículos 6 al 14, de ese mismo capítulo, versículos 6 al 14.
El hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Aquí podríamos decir, bueno, Dios está hablando de los sacerdotes. Yo no soy sacerdote. Qué lástima, en el Nuevo Testamento clarito se nos dice que somos nosotros, los creyentes, pueblo de reyes y sacerdotes. Así que esto es para nosotros también. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Es decir, ¿en qué hemos faltado a la honra tuya? ¿En qué hemos faltado a la obediencia? Y Dios les va a decir en qué. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Pan inmundo. No se traía al altar lo que era debido. No se traía al altar lo que la ley estipulaba que se debía traer. Tenían que traer animales sin defecto. Tenían que traer machos y no hembras. Tenían que traer lo mejor del ganado. Ahora, no todos eran ganaderos, no todos tenían ganado, hacían otras cosas. Entonces, ¿qué implicaba para el judío? Meter la mano a su bolsillo y comprar ese animal. ¿Pero qué tipo de animal llevaban? El animal enfermo, que ya estaba para morirse. Llevaban hembras en vez de llevar machos. ¿Por qué la exigencia de los machos? Porque generalmente en la ganadería, por lo que yo sé, no tengo más información, pero siempre hay más hembras que machos. Y es una ley natural. Nacen más hembras que machos. Y muchos machos que nacen mueren en el momento de nacer. Porque la ley natural es que un macho puede fecundar muchas hembras. Entonces, evidentemente, un macho es muy importante. No están llevando lo que deben llevar. Y aquí viene una especie de ironía de Dios con el pueblo de Israel. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Y Dios les dice, a ver, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto, dice Jehová de los ejércitos? Nehemías estaba de vuelta ahí con ellos. Eso significa que el rey de Persia, que siempre respaldó a Nehemías, tenía sus delegatarios allí y estaba dispuesto a ayudar. Seguramente algún dignatario judío visitaba al príncipe, al gobernador, y les dice, cuando vas a visitar al príncipe, al gobernador, ¿qué le llevas? ¿Con qué vas a llegar a la mesa de él? ¿No le vas a llevar lo mejor? ¿Es cierto? ¡Qué bueno! Porque él merece honra y respeto. ¿Y yo no? Dice Dios. A mí sí me puedes traer cualquier cosa. Pan inmundo, y tú piensas que la mesa del Señor es despreciable. Yo no me olvido de una experiencia que tuve en Chile, en la segunda iglesia metodista de Chile. Era una iglesia bastante grande. Y una vez, en el momento que se pasó la ofrenda, el pastor dijo, por favor, traigan la ofrenda acá. Y la vació ahí encima de una mesa. Y él se bajó y dijo, no voy a pedir disculpas. Eran casi puras monedas. Las tomó, y era una iglesia, ¿te acuerdas de Eugenia? Era de nivel alto, es la segunda iglesia.
donde usted iba, cuando era soltera. Y puso el brazo en la mesa y las echó todo al piso y dijo, Dios merece más que esto. Y sacó de su bolsillo dinero y lo puso en la frente. ¿Estaba ilustrando el sermón? ¿Estaba ilustrando el sermón? Si hay algo que nos ha pasado a nosotros los cristianos, y lo conversamos los pastores, quizás hay culpa también nuestra porque algunos han fracasado y han resultado ladrones y han desanimado a la gente. Pero no nos damos cuenta que lo que nosotros damos es para el Señor. Y el Señor se encarga de castigar al que roba su dinero. ¿Usted cree que no lo va a castigar? Pero nosotros también caemos en eso. Pensamos que la mesa del Señor es despreciable. Y eso está pasando hoy. Por eso que toda esta problemática económica que está viviendo el mundo también nos va a alcanzar a nosotros si no estamos bien agarrados del Señor. Si no somos fieles con ellos, también nos va a tomar esta crisis. Hay iglesias que se han cerrado, no solo aquí, en varios lugares se han cerrado. No han podido seguir funcionando. Entonces, ¿qué hace Dios? Les avisa lo que viene. Versículo 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. ¿Qué está diciendo Dios? A ver si alguno de ustedes va y cierra las puertas del templo. Eso es lo que está diciendo ahí. Y si alguno hay que pagarle para que vaya y cierre las puertas del templo, que vaya y las cierre. ¿Por qué? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. A veces pensamos que Dios se conforma con poco. En tantos años, yo he escuchado a veces personas que dicen, pero si Dios lo tiene todo, ¿para qué quiere más? Dios no necesita, pero lo que Él necesita es ver hasta qué punto nuestra fe está siendo práctica. Hasta qué punto le reconocemos como Dios y hasta qué punto le reconocemos como Señor. Le damos honra y le damos obediencia. Si no le damos honra, si no le damos obediencia, no estamos en nada. Y aquí Dios llega a decir, cierren mejor el templo que acabamos de reconstruir, ciérrenlo. El versículo 13. Además habéis dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajiste lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, teniendo machos en su rebaño. Promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¿Qué estaba pasando con los sacerdotes? ¿Qué fastidio es esto? ¿Qué fastidio es tener que enseñar a la gente una y otra vez? ¿Qué fastidio es tener que decirles que cumplan? Lo único que hacemos es ganarnos enemigos, no más. Dejaron de hacer su labor. Ahora, yo entiendo muy bien ese pasaje. ¿Por qué? Porque ese sentimiento sí lo tienen a veces muchos pastores. Muchos. Realmente yo debía haber tomado esa carrera. Realmente debía haber hecho otra cosa.
¿Por qué razón? ¡Qué fastidio! Todas las veces hacerse el antipático, hacerse el malo, mejor. Volvamos al tiempo de los jueces. Que cada cual haga lo que bien le parece. Y Dios dice, no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. Mi Hijo Jesucristo es el ejemplo que por predicar, insistir, fue crucificado. Eso es lo mismo que necesitan ustedes. Ahora, a usted mismo no le pasa a veces que sus amigos de cualquier manera le dicen, no quiero saber lo que tú crees. Y usted dice, ya me cansé de insistir, qué fastidio es este, siempre lo mismo. Me dicen el fanático, me dicen esto, me dicen lo otro. Y usted dice, no más, tiro la toalla. Y Dios está diciendo aquí, no. Eso no es obedecerme. Eso no es honrarme. Y poco a poco hemos llegado a eso. Lástima a los que no vinieron el jueves para el tema de la familia. Que se resume en una sola frase. Es mucho más, pero una sola frase. La tesis hoy es de que el adulterio y las aventuras extramatrimoniales ayudan a la salud del matrimonio. Artículo a 2 páginas en la revista Semana por expertos. Hombre, y nosotros decimos, pero qué fastidio seguir hablando de la fidelidad. Qué fastidio seguir hablando de lo que verdaderamente es el matrimonio. Qué fastidio escoger al amigo y decirle, mira, no le pongas más cuerno a tu mujer, no seas descarado. No, dejemos ya. Ya, dejemos ya, qué fastidio esto. Nadie quiere entender, nadie quiere escuchar. ¿No nos pasa eso? ¿No nos da el fastidio? Y Dios dice no. Es interesante que el viernes, después que hablamos del tema ese acá, salió una noticia bien preocupante. Pobre procurador. Allá salió otra vez a defender los principios. Van a sacar una ley. Una ley que le va a dar derechos a los animales. Los abogados, asómbrense. Los animales que tienen la capacidad de moverse autónomamente, de cuidarse a sí mismos, de alimentarse, de obedecer órdenes, van a ser sujetos de derecho. Le pregunto a los abogados que hay aquí, ¿qué significa sujeto de derecho? ¿Ah? Pero, ¿se los van a dar? ¿Qué significa? Sujeto significa persona. Ya están preparándose para validar lo que hay en 2 países de Europa. Personas que pidieron matrimonio igualitario con sus mascotas. Usted dice, no, pero usted no está informado entonces. ¿En qué mundo vive? Le apuesto que su hijo está más informado que usted en eso. El primero que lo pidió fue un alemán, en Alemania. Y si ese animal es un sujeto de derecho, ¿por qué no? ¿Qué más vamos a ver? Pero uno dice, qué fastidio tener que hablar de estas cosas y que le digan retrógrado, discriminador, etc. Pero Dios dice, hay que seguir. Y estos sacerdotes ya tenían fastidio de enseñar la ley al pueblo porque el pueblo le decía, córtenla con la ley. Entonces Dios dijo, ok, alguien que vaya, y aunque haya que pagarle, que vaya y cierren el templo. Y no voy a aceptar ninguna cosa más de ustedes. Ahí está el reclamo de Dios. Y noten, a su pueblo escogido. Ahora, si lo hizo a su pueblo escogido, ¿no lo hará con nosotros?
Por supuesto que sí. No somos diferentes. No somos diferentes. Nos encontramos entonces en el capítulo 2, 1 al 3, con una reprensión solemne. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Dios siempre va a las cabezas. En nuestro caso, los padres somos las cabezas, los líderes de la iglesia, el pastor. A nosotros viene esto. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Antes del silencio, Dios dice, esta es la ira santa que yo tengo con ustedes. Pero se fija que Dios le dio razones al pueblo para que entendiera por qué lo que iba a hacer, lo iba a hacer. Uno puede discutir con Dios y uno puede argumentar con Dios. Job lo quiso hacer sanamente. Y al final, ¿qué tuvo que reconocer? Mejor me callo. Era como una mula sin entendimiento. Esa reprensión, ¿qué significó? 400 años de silencio de Dios con el pueblo de Israel. No hubo profeta que viniera a decir nada, y el pueblo siguió degradándose y terminó como súbdito del Imperio Romano, perdiendo todos sus derechos. Aparte de eso, ¿se acuerdan que Dios dijo en el versículo 10 que alguien cierre el templo? Nadie lo cerró. Lo mantuvieron abierto. Incluso, en el siglo I, Herodes construyó un grandísimo templo que era una de las 7 maravillas del mundo, un complejo de edificios. Y Dios dijo, no lo quieren cerrar. Y siguen presentando lo que no deben presentar. Y en el año 70, ¿qué permitió Dios? Que los ejércitos romanos sitiaran Jerusalén, destruyeran el templo, no quedó piedra sobre piedra hasta hoy. Y ahí está el pueblo judío en el muro de los lamentos. Si usted va a Israel y se pone al lado de él, y ve el librito que tiene, y pregunta, ¿qué significa eso en hebreo? Lo que está diciendo, Señor, nuestro templo, Señor, nuestros pecados no han sido presentados, Señor, nuestro templo, y allí está, horas y horas así. Y el templo está cerrado. No se puede jugar con Dios. No se puede jugar con Dios. Hoy Israel está en su pueblo, está en su tierra, y la misericordia y la ternura de Dios los ha cuidado. Pero para el momento de la gran disciplina, en la gran tribulación. Y por último, acuérdense que eran 3 cosas las que Dios estaba argumentando con ellos. La rutina religiosa, que los llevó a dureza a corazón, el desprecio del gran amor de Dios y la separación de sus ordenanzas. Esto está en el capítulo 2, del 4 al 9. Y sabréis que yo envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Leví es los orígenes, las raíces del pueblo de Israel, sobre todo en el sacerdocio. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios.
En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Aquí Dios está diciendo, indico, dice Dios con el dedo, estos son los responsables principales. Ellos tuvieron el encargo y la responsabilidad de enseñar, restaurar y mantener al pueblo en la sana obediencia. No lo hicieron. Versículo 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Cuando la cabeza falla, ¿qué le pasa al cuerpo? En el caso nuestro, cuando los padres fallan, ¿qué pasa en la familia? El mismo ejemplo va hacia los hijos. No lo veremos muy claro mientras están con nosotros en la casa, pero cuando salen de la casa, ahí vamos a ver qué tal fue lo que sembramos. Seis son las desobediencias de la ley más graves que están aquí en el resto de este capítulo, y las mencionamos. El primero, el versículo 8, ya lo leímos. Maestros corrompidos, los sacerdotes infieles en su tarea y en su enseñanza. En el versículo 10, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Un pueblo que había aprendido a ser desleal entre ellos mismos. No solo a mentirle a Dios, a mentirse entre ellos mismos, desleales con ellos mismos. El 13 y el 14. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ya no se casaban con las mujeres judías, las dejaban, se divorciaban de ellas, divorcio por cualquier causa, y buscaban mujeres paganas que eran más atractivas, más modernas. Y ahí está el reclamo de Dios. ¿Dónde está la orden que yo di? Que no se casaran con mujeres extranjeras, ni con hombres extranjeros sus mujeres judías. Han sido desleales, no solo conmigo, han sido desleales con la mujer que tomaron en su juventud, esa judía que se casó con usted de acuerdo a la ley, y luego usted la dejó, y ahora se ha buscado una gentil, una pagana, porque le parece más atractiva. 15. El gran problema que esto traía, no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Aquí se refiere a ser uno en la carne, porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Dios dice, ¿por qué yo puse esa ley que se casara creyente con creyente, judío con judío? Porque quería que la descendencia de ustedes fuera para mí. Que también fueran creyentes, que también fueran criados en la ley, que conocieran el temor de Dios. Pero con el tipo de matrimonio que tienen ahora, ¿dónde está mi descendencia? ¿Dónde está mi descendencia? Y era la manera en que Dios quería que el pueblo creciera. Y es increíble que esa lección sí la tomaron al pie de la letra los musulmanes.
Son muy pocos los musulmanes que se casan con alguien que no profesa su fe. Y mire cómo ha avanzado ese pueblo. Cómo han crecido sus generaciones. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros? Bueno, ustedes vienen a la iglesia, ustedes son creyentes, ustedes dicen que creen en Dios y respetan a Dios como Señor. Les pregunta a Dios ahora, ¿su descendencia dónde está? Si no está conmigo, han fallado. Si no está conmigo, el propósito que yo tuve para vuestra pareja, para vuestra familia, no se ha cumplido y estoy ofendido por ello. ¿Son palabras fuertes o no? ¿Se fijan que aquí ahora ha sido peor? ¿Siglo XXI? ¿Qué hará Dios entonces ahora? Con Israel estuvo callado 400 años. Con nuestro mundo actual, con nuestra sociedad actual, la última vez que hable va a ser para juicio. Es hora de mirar con seriedad. El versículo 10. El versículo 10 del capítulo 3 y el 5. Dice el 5, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, ojo, los empresarios, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero. Aquí estoy yo, qué bueno. No teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Es serio lo que el Señor nos dice también a nosotros. Esto también es para nosotros. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Aquí viene la palabra de ternura de Dios. Si a ustedes no los he consumido, es por lo que yo soy. No puedo ir contra mi corazón que tengo para ustedes. Es casi como una declaración de amor. Y sin embargo Israel la rechazó. Y versículo 10. Después de 1500 años, cuando habían sido tan fieles en eso, ahora también en eso fallaron. Prácticamente en casi toda la ley. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Es decir, hijos ladrones. ¿Qué paralelo podemos ver para nosotros hoy? Somos la iglesia, somos el pueblo de Dios. La cabeza es Cristo, Cristo es nuestro Señor. ¿Qué podemos decir frente a esto? ¿Realmente Dios es nuestro Dios? ¿Le respetamos como Señor? ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Cómo estamos? Vienen tiempos muy difíciles, hermanos, en todo sentido, en lo social y en lo económico. Gracias a la doctora Vivian Morales, hay un decreto que no fue firmado, no el de la adopción, otro. Un decreto con sanciones penales fuertísimas para los que hagan discriminación de palabra o de hecho, incluso prisión. Nadie podrá en una conferencia, nadie podrá, en el caso del pastor, hablar contra el homosexualismo, discriminar sobre ese tema.
Y la doctora Vivian Morales, lo supimos nosotros en una conversación, le dijo al presidente que no lo firmara. Y él dijo, no lo voy a firmar todavía. ¿Por qué? Porque él sabe que si firma eso, su proceso de paz se va al suelo. Pero viene. ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermanos? ¿Será que ya tenemos que tomar todas las cosas en serio? ¿Será que podemos seguir jugando al cristianismo? No es suficiente con que vengamos a la iglesia. Necesitamos también la obediencia, la honra al Señor en todas las cosas. Lo necesitamos. Yo esta semana pensé mucho sobre este tema y llegué a la conclusión. Yo no puedo decir como los sacerdotes de ese tiempo, oh, qué fastidio tener que volver a hablar de esto. No. Si algún día el Señor me pregunta, ¿y tú hablaste o no hablaste? Yo hablé, Señor. Y el Señor me va a decir, yo sé que caíste mal, pero no importa, a mí me caíste bien. Pregúntele al del lado, ¿qué vamos a hacer? Usted sabe lo que hay que hacer. Honre a Dios en todo. No nos digamos mentiras, hermanos. Obedezcamos a Dios como debe ser. Y entonces vamos a ver realmente bendición sobreabundante. Es lo que Él promete. Vamos a ponernos de pie para orar. Tome la mano del que está al lado. Dígale que está al lado, anímate, vamos a hacer las cosas bien. Ahora contéstele al del lado, ver para creer. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es verdad, no la nuestra. Te damos gracias, Señor, porque vemos que realmente, como dice tu palabra, tú eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Tu palabra no ha cambiado, tu mensaje no ha cambiado, tus promesas no han cambiado, tus bendiciones no han cambiado, allí están. Y solo nos pides que te reconozcamos, te honremos como Padre y te obedezcamos como Señor. Señor, que no nos dejemos enredar en nuestros pensamientos lógicos, que esto puede ser o no puede ser. Que estemos dispuestos, Señor, a creer, a confiar de que tu palabra es verdadera y se cumple. Señor, que tu presencia sea con nosotros, que tu Espíritu Santo sea actuando en nosotros, sobre todo en estos tiempos difíciles que vivimos y tiempos aún más difíciles que vendrán. Pero contigo tenemos seguridad, contigo tenemos verdadera vida, contigo, Señor, podemos tener paz aún en medio de las más grandes tormentas. Gracias, Señor, porque a través de los testimonios que escuchamos, tú nos vuelves a decir una y otra vez, yo estoy aquí, no me he ido, estoy aquí. Soy vuestro Dios, soy vuestro Padre. Señor, que el día de hoy
que es día de la cena. Que tengamos un compromiso fiel y verdadero contigo en todo. Y desata nuestros labios para hablar. Desata nuestras manos para servir. Y te damos gracias porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.